Todos a un nuevo programa de Descifrando la Guerra. Teníamos muchas ganas de volver a hablar de Asia-Pacífico y de Japón concretamente. Ya sabéis que tenemos a nuestro compañero Manu con nosotros, bastante especialista en esta región. ¿Cómo estás, Manu? Hola, buenas noches. Y bueno, pues juntos vamos a recorrer un poco qué es esto que ha ocurrido en este título que decimos, ¿no? Japón, la corrupción agita la política nacional. Vamos a profundizar en esa política interior que los más fieles ya sabréis que no es la primera vez que explicamos, que hemos entrado varias veces ya desde Descifrando la Guerra en la política interior de Japón y cómo esa convulsión dentro del partido de gobierno, que es prácticamente pues todo lo que importa en la política de Japón es lo que mueve las dinámicas del país. Por eso, pues podréis ver muchos artículos, la inmensa mayoría de acceso gratuito en nuestra página web, en los que explicamos ese Japón democracia liberal de partido prácticamente único. Ahí hay matices, ¿no?, de algunas pequeñas etapas en las que el Partido Liberal Democrático ha entrado en crisis profundas y casi siempre yo creo que vinculado a temas o de mala gestión o de crisis económica o de corrupción. Ahora podemos, si quieres, Manu, entrar con ello. Y luego os explicamos qué es lo que está pasando dentro del partido. Pero lo primero sería, bueno, pues explicar qué es esa corrupción que ha estallado o de dónde viene, qué dinámicas se han ido moviendo en el país y, como siempre, os animamos a dejarnos las preguntas en el chat, ya que también es un tema complejo, la política interna de este país, y que empezamos con un objetivo de 3 suscripciones para abrir boca en el programa de hoy. Así que, Manu, pues todo tuyo para empezar. Sí, el escándalo empezó hace unas semanas con una investigación de la Fiscalía japonesa en relación a unas donaciones que no habían sido declaradas. El primer grupo que se vio afectado dentro del partido fue la facción del primer ministro Fumio Kishida, el Kochikai. Fumio Kishida, como primer ministro, pues se vio afectado porque además también era líder de la facción. Llevaba siendo líder de la facción desde hacía una década, si no recuerdo mal, y rápidamente dimitió como líder de la facción. En un primer momento, pues los ojos se posaron sobre él y sobre su facción, pero con el paso de los días, esto fue finales de noviembre, principios de diciembre, con el paso de los días empezaron a surgir noticias que implicaban a otras facciones del partido. La principal era la facción del ex primer ministro Shinzo Abe, que con el tiempo pues acabó resultando ser la facción más afectada por este escándalo de donaciones no o de dinero no regulado por el fisco, y al final pues han acabado viendo afectadas todas las facciones. Esto han intentado en la medida de lo posible establecer cortafuegos. Hubo varias dimisiones hace unas semanas de ministros, miembros de la facción del ex primer ministro Shinzo Abe, pero digamos que uno pensaba que, bueno, que aquello quizás podía ser ya el punto y aparte, ¿no? Y además, pues al final del año, con un comienzo de año, pero ha sido empezar el año y otra vez vienen con historias, porque las investigaciones continúan, siguen saliendo más informaciones. Ya la verdad es que el tema del dinero ya se pierde la cuenta, porque ya digamos que no queda claro dónde está el dinero que a lo mejor pues no se declaró, pero no es ilegal, y el que sí es ilegal, ¿no? En su momento se habló de la facción de Shinzo Abe, se hablaba de 100 millones de yenes. En dólares no me acuerdo a cuánto está el cambio, pero es bastante dinero. Entonces, eso era la facción, una de las principales. Luego hay otras facciones, ahora hablaremos de eso, que también movían cantidades de dinero no tan altas, pero igualmente pues manchaba, digamos, de cara a la opinión pública. Y la noticia de la semana pasada fue que varias facciones habían decidido autodisolverse ante este escándalo que ya pues empezaba a desbordarse. Habían optado por cortar por lo sano y autodisolverse. Empezaron los de la facción de Kishida, el Kochikai, y después han pasado a otras facciones como lo de Shinzo Abe, el Seisaku Keiyaku. Y creo que fue hace unos días, lo estuvimos comentando, estaban ya un poco al borde de optar por una reorganización del aparato del partido y de disolver todas las facciones que hay. Y este pues vendría a ser un poco el contexto en el que nos movemos ahora mismo.
Sí, para que lo entendamos mejor, como ya decíamos, hay una diversidad de partidos políticos en la Dieta, que es como se llama la Cámara de Representantes japonesa. Son 465 escaños, de los cuales el Partido Liberal Democrático controla 262, con lo cual no necesita, ¿no?, ningún tipo de apoyo. Lo que es el Jimiento es el partido de gobierno tradicionalmente. Ha habido algunos momentos en los que ha cedido peso ante otros partidos también socialdemócratas o liberales en su momento en Japón, pero no es el nivel de Corea del Sur, ¿no? Pero sí que se han dado alternativas algo fuera de esa derecha liberal tan marcada. Pero bueno, concentrándonos en lo que es ahora, aunque el Jimiento tiene una potencia importante en la Cámara, hay una serie de parlamentarios que son independientes y también está una coalición con el Komeito, que aquí yo no sé si quieres contextualizarnos algo de todo esto, pero dado que la vida política se divide dentro del Partido Liberal Democrático y no hay ese juego de coaliciones tan amplio ni de pactos con otros partidos más allá del Komeito, la vida, como digo, se decide qué es lo que va a ocurrir, o sobre todo a nivel de financiación, que aquí es donde entra, yo creo, la miga de este asunto. La financiación se dirime dentro del propio grupo parlamentario en facciones, que son las que veis en pantalla ahora mismo. Para que a lo mejor en Europa no nos sonará tanto, ¿no? Pero es como si un partido tiene mayoría absoluta y dentro de ese partido se divide la bancada en el Parlamento en distintos subgrupos, como un grupo confederal, ¿no? Por ejemplo, no es exactamente así, ¿no?, pero que en España nos pueda sonar más esa experiencia por la coalición de Unidas Podemos, ¿no?, que sí que tenía diferentes facciones dentro y se repartían espacios, se repartían presupuestos, pero en general es una cuestión propia del Partido Liberal Democrático. Bueno, dentro de lo que son estas facciones, vemos aquí 7 nombres y 7 caras en nuestra pantalla, que son, no sé si todas, creo que son las principales, aquí Manu nos puede decir, porque prácticamente es un grupo por cada perfil político de influencia y su camarilla, ¿no? Y su camarilla de acólitos o gente con una línea política similar y que, salvo un caso, que ahora yo creo que podemos entrar en esto, ¿no?, en las dinámicas de Abe y de Kishida, no suelen ser diferencias ideológicas, suelen ser diferencias, que nos comenta Manu, de influencia y de poder, ¿no? Suelen ser diferencias por lo que es la persona política que dirige ese grupo. Y esas disputas internas dentro del Partido Liberal Democrático han estallado por los aires con el caso de corrupción que nos ha explicado Manu en la facción del primer ministro, que no es una facción menor, aunque no es la más grande, porque esa facción tradicionalmente no ha estado en el poder. Tradicionalmente era la facción de Shinzo Abe. Por eso, cuando fue asesinado, fue como un perfil tan importante que en un país donde desde dentro del partido se tumba muchas veces a los primeros ministros, un sistema que ya he explicado alguna vez, me recuerda al británico, de una bancada consolidada, pero desde dentro te pueden tumbar para que selecciones a alguien mejor o a alguien por lucha de facciones. O que no tenga una imagen desgastada. Bueno, pues Shinzo Abe sobrevive a eso. Shinzo Abe hace un mandato largo, hace un mandato estable dentro de lo que son, bueno, estable a nivel político, ¿no? Pero a nivel de gestión, pues tiene sus más y sus menos. Pero para lo que es Japón, está mucho tiempo, ¿no? Es como el caso de Berlusconi en Italia, ¿no?, que es un país muy inestable políticamente y consigue aguantar bastante. Se consolida como la principal facción dentro del partido. La de Shinzo Abe, para los que la queráis localizar, es la primera de las 7 que tenemos en pantalla, que es el Seiwakai. Y bueno, estas personas no necesariamente son actualmente los líderes, ahora podremos empezar a explicarlo, sino personas que han formado parte, han sido muy relevantes de estas facciones en los últimos años. No sé si cabezas del Parlamento, pero bueno, es irrelevante. La cuestión es que Fumio Kishida, es el de la cuarta facción. Esa persona que veis en el centro de la imagen, por si no le teníais localizado de cara, es el primer ministro, no es de la facción principal. Pero la facción principal estaba muy tocada desde el asesinato de Shinzo Abe, desde la caída de Yoshihide Suga
y sobre todo desde que no encontraron un relevo sólido para su figura. Así que aquí, si quieres, comentarnos un poco en lo que van dejándonos preguntas, qué diferencias hay entre las facciones o esa pugna entre los de Kishida con los de Abe y bueno, esto seguro que nos ayuda mucho a entrar en materia. Por cierto, dar las gracias rápidamente a Cirti, que nos ha dejado una nueva suscripción en el chat y nos ayuda a llegar a ese objetivo. Manu. Sí, por contextualizar un poco, como decías tú, hay una facción que es el Kochikai, la facción de Kishida. Esta en el pasado sí tuvo importancia. Es verdad que en los últimos tiempos no gozaba de la relevancia que, por ejemplo, tenía la facción del fallecido Abe, pero antiguamente fue la facción, antiguamente me refiero a los años 50, 60, fue la facción de varios primeros ministros, como por ejemplo Hayato Ikeda o Zenka Suzuki, ¿no? Esto ya un poco más tarde. Entonces, digamos que era una facción relevante dentro del partido, porque aunque no tuviera ya las figuras de primeros ministros, pues sí era una gente con la que se debía contar, ¿no? Sobre todo a la hora de construir mayorías y llegar a acuerdos. Mm, esta facción, como digo, la Kochikai se fundó en 1957-58. La de Aves, no, anteriormente no la de Ave. Esta se funda en 1979. Digamos que estas dos, de todo lo que son las facciones, estas dos sí que estaban un poco más caracterizadas ideológicamente, que más una cuestión de detalles. No pensemos en un marco de izquierda-derecha, pero sí hay una cuestión, digamos, de detalles, ¿no? Pues el Kochikai era más moderada. La de Abe estaba considerada más derechista, más de línea dura, halcones se les consideraba. Estos, pues, los del Kochikai digo eran porque se han disuelto, aunque todavía estén ahí un poco, Y ahora pues entraremos en eso. estaban un poco más centro-derecha para algunas cuestiones. Por ejemplo, en materia económica, yo creo que ahí sí que había más diferencia entre las dos facciones. Los del Kochikai eran más intervencionistas en la economía, ¿no? No digo yo socialdemócratas, pero en fin, había una base keynesiana, ¿no? Los otros no, los otros full con el neoliberalismo. Ya digo que la otra se funda en un contexto en que el neoliberalismo empieza a ascender políticamente en el mundo bueno, pues en ese sentido los que estaban más metidos en eso eran los de el Seiwakai. Luego el resto de facciones, a modo de simplificar un poco la cuestión, pues, por ejemplo, Taro Aso, él tenía su propia facción. Aquí es un caso más de facción personal, porque el Seiwakai pues, y el Kochikai no dejaban de ser facciones donde había distintas figuras, pero no eran de una sola persona. No es como un político y su camarilla. Taro Aso en este aspecto pues sí tenía una facción en la que estaba más caracterizado él, que había más gente, como en otros casos. De hecho, pues las dos facciones del final, ¿no? Una que tiene la de Ishiba y la de Ishihara, pues estas están más claramente más pequeñas, pues como pequeñas camarillas de poder de estas dos figuras, ¿no? Igual que el Nikkei y el Wataru Takeshita, ¿no? En fin, esto realmente pues es un poco la evolución que ha tenido interna el partido en cuanto a división en círculos de poder y bueno, pues normalmente solía ser una cuestión en algunos casos del tiempo que pasara el político de turno en política, en determinados cargos, ¿no? Pues ahí va construyendo una facción con una red de colaboradores, de simpatizantes, ¿no? Y bueno, pues esto, una vez lo estuvimos hablando, yo usaré una analogía. El que haya visto la película Il Divo, que relata los últimos años de Giulio Andreotti como primer ministro de Italia, cuando llega el momento en la película, el que la haya visto, pues, cuando llega el momento de elegir al presidente de la República, ¿no? Se ponen todas las facciones de la democracia cristiana, se pone el engranaje en marcha y bueno, pues es una lucha de ver quién suma más apoyos entre facciones. Pues la dinámica en este caso no es muy distinta, salvando las distancias, no es muy distinta la cosa. Esto es un poco lo que ha imperado sobre todo, porque la historia del partido ya es bastante larga. El partido se funda en 1955, o sea, ha llovido mucho, pero en los últimos 30 años, digamos que la dinámica interna de poder ha venido a ser un poco esto. Evidentemente, quien acababa llevando el gato al agua en muchos aspectos era el que más fuerza tenía y el que más apoyos lograse tener. En el caso concreto que tenemos ahora, con Fumio Kishida, la verdad era un poco
rara avis que el Kochikai lograra colocar a alguien de su, bueno, en este caso era el líder de la facción, ¿no? Colocar a alguien de esa facción en la jefatura del gobierno, sobre todo en perjuicio de la que hasta entonces había tenido mayor hegemonía. Hay una figura que sale aquí, que es Nobukata, no, Hiroyuku Hosoda. Este era el líder de la antigua facción. O sea, perdón, el antiguo líder de la facción de Abe. Él era realmente el líder en la sombra, no era Abe. O sea, perdón, me estoy un poco liando. Abe era un poco, era el líder en la sombra. El que, sin embargo, daba la cara era este señor, que por cierto falleció hace unas semanas, en noviembre del año pasado. Y de hecho, pues, con la muerte de Abe había vuelto a asumir, porque Abe sí estuvo un tiempo de dirigente, ya oficial, había vuelto a asumir las funciones en el contexto que sucedió al asesinato de Abe y también la lucha interna de poder que hubo por suceder a Abe. Él estuvo ahí un poco por poner un poco el orden en casa, pero también señalar que el padre de Abe, Shintaro Abe, fue el dirigente de esta facción, del Seiwakai, del 86 al 91. O sea, que realmente cuando se la ha llamado en muchos medios de comunicación japoneses la facción de Abe, pues no era, digamos, porque él estuviera, sino porque ya venía el padre, hay una serie de figuras asociadas a los dos, a padre e hijo, eh, que estaban metidos en esta facción, ¿no? Bueno, voy a dar las gracias a Pachasco que nos ha dejado una sub también por 4 meses ya, igual que el anterior, en el chat y de nuevo a dar las gracias a los dos que se han suscrito por el apoyo. Con respecto a lo que estamos hablando, aquí nos ha explicado un poco las diferencias entre esas facciones y cómo pues, suelen ser más en torno a figuras políticas que diferencias ideológicas. Yo te quería preguntar, pero primero, bueno, explicar el nombre de la facción es lo que aparece en la primera fila. En la segunda fila aparece el nombre de esa persona que veis en la pantalla, en la foto, porque es que, claro, los nombres puede que no se entiendan. Entonces, por ejemplo, cuando estamos hablando de la facción de Abe, no se llama como el hombre que aparece aquí, sino que es el Seiwakai, ¿no? El Seiwa Seisaku, que es el Seiwakai que... es la forma abreviada. En realidad es Seiwa Seisaku Genkiaku, pero vamos, nosotros no vamos a decirlo. Normalmente se suele hablar del Seiwakai. Igual que el Jiminto, que ha referido antes Alejandro, es la forma abreviada de Partido Liberal Democrático en japonés. Ujú. Sí, menos mal que tenemos a Manu porque yo para el japonés lo justito, ¿no? Pero el caso es que veis aquí estas facciones que os hemos explicado. Yo te quería preguntar con respecto a esto, si ya que son partido un poco más, bueno, escorado quizá hacia la sección conservadora dentro de la facción de Shiwakai, por ejemplo, que has explicado, ¿no? La de Abe. Mm. Y ellos son los que trajeron esas Abenomics. Entonces, a nivel económico, el hecho de que Kishida se presentara a esas elecciones internas y ganara con un mensaje de renovar la economía, implicaba más, menos liberalismo, porque al final estamos hablando de una facción, de un partido liberal, el Seiwakai, que ya venía de nacer, como dices tú, en la época neoliberal y tener ese auge. Con lo cual, me pregunto si el Kochikai en esto es más moderado dentro de una socialdemocracia o qué significa esa nueva política de Kishida y qué ha pasado para que se le vaya la popularidad a los suelos. No sé si no ha funcionado o ha sido por otras cuestiones. A ver, él planteaba que esto es habitual en política. En campaña yo planteo una cosa, luego gobierno y bueno, o no era esa la intención del político, o a lo mejor no se dan las circunstancias, que también ocurre. Aquí él planteaba, no planteó, a mi modo de ver, no planteó un programa económico mm, bien delimitado. O sea, realmente era una propuesta en la línea que yo decía, ¿no? De un poco de keynesianismo, ¿no? De intervenir en la economía nacional, sin abandonar, por supuesto, los planteamientos neoliberales. Esto ya entonces sonaba un poco como quiero y no puedo. O sea, no te vas a oponer a la facción ni a la línea que impera ahora mismo. No es solo una cuestión de la facción, es, bueno, pues el empresariado de las japoneses no van a tragar por las buenas un cambio de este tipo después de 30 años, ¿no? Y de hecho, pues yo creo que no tenía mucha, o no tenía medios, o no tenía demasiada intención un poco en esa línea. Yo creo que la intención que él tenía era un poco recuperar el mensaje antiguo de cuando el Kochikai de los años 60-70, que ahí pues había una dinámica más intervencionista del Estado en la economía dentro de lo que era
los planteamientos capitalistas de aquella época, que era pues el despliegue del gran capital. No era el Estado japonés interviniendo en la economía, sino más bien ciertos sectores. Aquí realmente los sectores, pues por ejemplo, transportes se privatizó la compañía ferroviaria. Ahora pues existen varias empresas, algunas todavía, algunas pequeñas están en manos del Estado, pero vamos, lo que es lo principal no. Correos se privatizó hace la época de los 2000. Entonces, digamos que está complicado. El Estado pues puede meter un poco de proteccionismo, subvencionar determinados sectores. El arroz, por ejemplo, antiguamente, yo ahora mismo no sé en qué estado está, sobre todo por el tema del COVID y el cierre de Japón, ¿no? Pero hace bastantes años el Estado intervenía en el sector del arroz, por ejemplo, para, pues para que los agricultores primero que no se hundieran económicamente y luego porque no se hundiera también el sector socioeconómico, ¿no? En el plano de la gente que vive en el campo y se dedica a la agricultura, porque los precios del arroz pues no eran competitivos. El que venía de otros países a ciertos precios, pues no era competitivo con el arroz nacional, ¿no? Esto hablo más de los años, pues, hasta los años 80 y los 90 y yo no sé si los 2000 también. Esto todavía en los 90 ya era algo que se cuestionaba, ¿no? Y el partido, que era el que estaba en el gobierno, decía que no, que era algo necesario. También había ahí una cuestión, digamos, de voto, porque realmente a quien estaba subvencionando en muchos aspectos era electores suyos. O sea, que tampoco era una cuestión nacional, sino de hay que cuidar el voto del campo, ¿no? Bueno, ahora continuamos con el tema de la economía, que nos han preguntado ya cositas, pero quería primero dar las gracias a Parktem por la Subcom Prime, que nos deja a uno solo del objetivo para abrir el bloque, y por otro lado, al Abrazo del Oso, que nos ha dejado una raid de 20 personas. Muchísimas gracias a los dos y a todos los nuevos, pues comentar, como ya os habréis dado cuenta, que estamos hoy explicando el caso de corrupción de Japón, los casos de corrupción de Japón, que no son nuevos, pero que están agitando las facciones internas del Partido Liberal Democrático, que es donde se decide todo, ¿no? El Jiminto. Vemos aquí en pantalla, como decía, esas 7 principales facciones políticas dentro del partido y estabas explicándonos algunas diferencias sobre todo de la política llevada a cabo por el Kochikai y el Shiwakai, principalmente la facción de Kishida y la facción de Abe. De nuevo, ahora ya no hace falta casi buscar nuevos liderazgos de esas facciones, que era algo que estaba pendiente sobre todo para el Shiwakai y el Koshikai después de la dimisión de Kishida, porque vamos directamente a un escenario de posibles disoluciones. Digo posibles porque ahora las vamos a explicar, pero quería trasladarte la pregunta que nos han dejado en el chat sobre las Abenomics que hemos mencionado antes para que nos cuentes en qué consistían y si han tenido bueno, pues éxito o han ido funcionando para los objetivos del gobierno de Japón. ¿Puedes repetir? Es que te he oído entrecortado. Sobre las Abenomics, si han funcionado y en qué consistían para los objetivos del gobierno de Japón. Espero que se me esté escuchando el chat que me confirme, pero esa es la pregunta. A ver, las Abenomics era un planteamiento que hizo Abe cuando llegó al poder en 2012. Realmente él se encuentra una economía japonesa lastrada, en parte por la crisis que empezó en 2008-2009, más bien 2007-2008, por ajustarnos a las fechas. Entonces todavía estaba el Partido Liberal Democrático en el poder, pero salieron con el comienzo de la crisis y otras cuestiones que ahora no me voy a perdió las elecciones de 2009 y salió. Entró la oposición, el Partido Democrático en este caso, que no era muy habitual eso. Y bueno, pues les tocó el terremoto de 2011, lo de Fukushima, que ya conocemos, y luego pues la crisis económica que ya estaba, que además coincidió con una cuestión no menos importante que es el ascenso de China. China creo que se colocó como segunda potencia económica y dejó a Japón como tercera. Eso pues era, digamos, algo, en fin, que tuvo impacto en Japón, ¿no? Entonces, todo este conjunto de elementos, pues cuando llega al poder en 2012, él plantea, bueno, pues digamos como un relanzar la economía. Esto de Abenomics era un conjunto de medidas dentro del carácter neoliberal,
no era de intervención en la economía, pero bueno, a fin de cuentas el gobierno pues como que también intervenía, ¿no? Marcaba una serie de incentivos o de plano fiscal, sobre todo, más que de meter dinero, que en algunos casos sí hubo, pero sobre todo fue una cuestión más fiscal. Esto, digamos que coincidió luego, el final de Abenomics coincidió con después de casi una década, pues con la crisis del COVID de 2020, unos 8 años, y digamos que todavía es una cuestión que se está analizando, ¿no? Si ha tenido de verdad impacto o no. Hay gente que cree que no, que esto pues que no ha sido tan importante, que ha habido ahí mucho maquillaje propagandístico por parte del gobierno AVE. Otros son de la opinión de que sí, de que permitieron darle un impulso a la economía, ¿no? Pues como, no voy a usar la analogía del shock, pero por reanimar un poco, ¿no? Entonces, pues bueno, digamos que como ahora estamos en otra dinámica de que Japón pues está ahora también con la inflación, ¿no? Eh, pues hay gente que es más de la opinión de que sí había funcionado y que es ahora la dinámica actual la que ha cambiado el paradigma, ¿no? Hay otros que dicen que no, Ujú. que realmente que esto es consecuencia de lo que se hizo en la época de AVE, que eso duró una época, pero que cuando dejó de durar, pues la parte positiva se dejó de ver y que la parte real es la que se está viendo ahora, ¿no? Ya, dependiendo de a quién se le pregunte, pues os dará una respuesta u otra. Gracias por, por la respuesta. De nuevo, volviendo un poco ya a la cuestión actual, y ya que hemos explicado el periodo de AVE, las Abenomics, bueno, pues como después de su asesinato, que él ya no era primer ministro, ¿no? Él ya se había retirado por cuestiones de salud, pero desde dentro se tumbó el perfil de Yoshihide Suga. No sé si ahora mismo podemos decir que la corrupción es tan rampante en el partido o es tan grave como para que Kishida se vea ante la misma situación que estaba Suga, o peor, o no sé, porque la desaprobación es alta, eso sí que lo he visto, pero no veo esos movimientos internos para tumbar a Kishida por el momento. Entonces yo te pregunto, bueno, ¿cómo es esa situación de popularidad, cómo funcionan los mecanismos internos y si de esta crisis de corrupción puede llegar a otro cambio político, puede caer Fumio Kishida, porque su primera reacción fue dimitir como líder de la facción y ahora la siguiente está siendo disolver la facción y proponer un nuevo pacto político disolviendo todas, que ahora entraremos en eso, pero cuéntanos un poco sobre Kishida. Yo la impresión que tengo con el movimiento que ha dado es que Kishida ha tratado desde el primer momento mm, de llevar la iniciativa. Realmente esto le choca a él hace unas semanas, vamos, hace ya casi un mes y medio. Esto le coge a él y le choca. Pero rápidamente se empieza a desbordar y afecta a los demás. Con lo cual, al final, digamos que él era la parte la menos afectada. En el sentido de que, bueno, como primer ministro, pues se ve afectado porque esto le toca a él, le toca de lleno, pero al final siempre se puede un poco como decir, bueno, pero realmente aquí estamos pringados todos. No viene a ser un poco la dinámica que ha acabado imperando. Aquí también volvió igual que lo que tú decías, ¿no? Que dimitió como líder de la facción. La primera que planteó su autodisolución fue el Kochikai. Después le ha seguido la antigua facción de AVE. Entonces, da un poco la impresión como que él en esto intenta llevar la iniciativa y mantener un poco el control de los cambios o de la situación interna que haya. Desde luego, él es consciente de las dificultades que hay, porque esto es lo que hay ahora, pero es que venimos ya de una situación de cuando llega, en el otoño de 2021, llega a primer ministro. Él es consciente de la situación complicada que hay en el plano interno, los juegos de equilibrios que hay que hacer, figuras que caen y que hay que sustituirlos por gente que no te compliquen aún más de los que ya te complicaban los que han salido. Entonces, a mí los movimientos que está habiendo, que ya no son solo él, sino que es más gente, gente de otras facciones, Ujú. gente del aparato, que yo creo que en general todos sabían los problemas que había. Lo que pasa es que esto pues es algo que les ha estallado en la cara y se les ha ido un poco de las manos. Entonces, han acabado dando, yo creo que un movimiento como un revulsivo, sobre todo en cuestión de imagen. De ahí a reorganizar el aparato del partido y
organización interna y la metodología interna, eso es lo que se está planteando ahora. Se ha planteado incluso volver, esto lo comentaba un político japonés, volver a una cosa que se planteó, que ahora hablaremos de eso, Sí, en 1989 por un escándalo muy gordo de corrupción que hubo en aquella época. Era pues como un manual de... Ahora mismo es que no me acuerdo del nombre oficial que tenía, pero venía a ser como un manual de buenas prácticas internas, ¿no? Y esto pues no se desarrolló, o sea, en su día pues se aprobó esto, pero no se desarrolló, se quedó ahí. Han pasado pues 30 años y el otro día alguien se acordaba de que existía eso y que en realidad lo podían desarrollar. Bueno, sí, sí, sí. Para llegar a eso, vamos a comentar, ya que hemos hablado de hace una década, de hace un par de años, y ahora estamos en lo que ha ocurrido hace un mes y medio, que ha sido este estallido de escándalos de corrupción. Lo primero que se hace es disolver, después de que cayera el propio Kishida como líder de su facción, el Kochikai, que lo veis ahí, la cuarta facción del Partido Liberal Democrático. Al mismo tiempo se empezaban a dar esos movimientos en el Seiwakai, que es la más importante, es bastante grave, ¿no? Decíamos, pero bueno, ¿puede aprovechar la facción de Abe para intentar colocar a alguien en lugar de Kishida, intentar aprovechar esta crisis política para ganar el puesto de primer ministro, para recuperar el poder más fuertemente, ya que dentro del gabinete de Kishida hay miembros de otras facciones, ¿no? Hay un pequeño equilibrio, pero no es un equilibrio que se ajuste al porcentaje que posee cada una de las facciones en el Parlamento. No es el reparto de poder claro, ¿no? Dentro del partido. Entonces, ¿por qué no aprovechar esa crisis para intentar acabar con la carrera del primer ministro actual y situar a otro más favorable? Bueno, pues es que los escándalos de corrupción actuales también estallaron en el Seiwakai, en la primera facción, la facción de Abe. Y además veis abajo los números de cada una de las facciones, ¿no? Es más del doble de escaños los que están del lado de la facción de Abe. Es la más importante, la más grande y es, bueno, pues imprescindible para el manejo político del grupo. Si contamos con los casos de corrupción del Seiwakai, contamos con la muerte del líder, contamos con el asesinato del que era el líder en la sombra, ¿no? Que era Abe. Contamos con que no hay un relevo claro ni una figura política que haya emergido después de que uno de los que manejaba, sobre todo en la época Abe, Suga, también estaba totalmente desgastado. Bueno, pues parece que Kishida podía seguir manteniendo esa iniciativa que nos ha contado Manu. ¿Qué ha ocurrido durante estos últimos días? Bueno, pues es que nos saltaba la noticia de que el Nikkei también se iba a disolver. El Nikkei, aquí lo podréis ver en quinta posición. Realmente el nombre de la facción como tal es el Shisuikai, pero le llamamos así por el que era su líder, Toshihiro Nikai, y no, por mucho que fuera más pequeña, no es tanto más pequeña que la del primer ministro, Fumio Kishida. Tiene prácticamente, según estos datos, la misma cantidad de parlamentarios, 45 frente a 46. No sé si es exactamente la cifra, pero bueno, para que nos hagamos una idea aproximada de la importancia de las facciones, el Nikkei también anunciaba su disolución. Ahí es donde nos enteramos de que el ánimo de Fumio Kishida era disolver todas las facciones con una suerte de refundación de las facciones internas del partido. No sabemos si hacia una forma nueva de organización o hacia un regeneracionismo de las mismas. Eso no lo sabemos, pero nos quedaban al menos 3, 4, pero importantes, entre las que empezaban a debatir internamente qué hacer. ¿Vamos a disolvernos? ¿No vamos a disolvernos? Y aquí entran en juego pues 3 de los perfiles más importantes que no están necesariamente en esta imagen y los vamos a explicar para que todo el mundo lo tenga localizado. Por un lado, tenemos a Toshimitsu Motegi. Motegi es el exministro de Exteriores, uno de los más importantes de Shinzo Abe, si no me equivoco. No sé si fue en la época de Abe o ha sido en la de Suga, pero bueno, ha sido en esta etapa de gobierno. Motegi ha sido uno de los más relevantes y como ya explicamos en otra ocasión, muchos perfiles vinculados a exteriores han tenido luego un desarrollo político importante dentro del partido. Y Motegi es la figura más importante de la facción que veis en tercer lugar, ¿no? El Heisei Kenryeu Kai. Yo no sé cómo lo pronunciarás tú, que seguro que lo sabes decir mejor. Si me lo puedes decir, seguro que... Keisei Kenkyukai. Kenryukai. Vale, bueno, pues No digo este... que yo, a lo mejor igual yo tampoco lo he dicho bien.
Aquí quería hacer un apunte. Motegi, lo estabas mencionando, aparte de ministro de Exteriores, que fue con Abe y con Suga, con los Ah, dos. con los dos, mira bien. Con Abe también fue ministro en materia económica. Tuvo dos carteras, no era ministro de Economía per se, eran otras dos funciones también. Y ahora su importancia radica en que es el secretario general del partido, o sea, que no es solo líder de una facción, sino que realmente es, a efectos prácticos, es el secretario general, con lo cual pues tiene un poder notorio, ¿no? Sí, sí, justamente iba por ahí, ¿no? Que además de ser exministro, bastante relevante por la línea en la que se encontraba, es la figura principal del partido, ¿no? Está Fumio Kishida, presidente, el vicepresidente del partido, que es Taro Aso, que lo vemos en segunda posición. Aquí sí, es el líder de su facción, porque es un perfil propio, es una de estas camarillas de poder político, no tan ideológica, aunque sí que tiene una ideología bastante marcada, pero bueno, esto es otro tema. Y luego está Motegi, que es el secretario general y es el que estaba contextualizando, que era una de las figuras importantes a las que teníamos que atender y que es la cara más importante del Heisei Kenkyukai, que es esa tercera facción que vemos en pantalla. Bueno, aparte de él y de Taro Aso, que como acabamos de decir es el líder del Shigokai, son las dos facciones más importantes después de la de Abe, pues había unas facciones menores entre las que estábamos pendientes también de qué decidían sus líderes. Entre ellos estaba Hiroshi Moriyama, que es el líder del Kinmirai, que es la facción que nos encontramos en última posición, ¿no? Kinmirai, Kenkyukai también. Entiendo que Kenkyukai significará facción o algo así, no sé, pero bueno, esto ya es para otro nivel. Bueno, estábamos esperando a ver qué decían estos tres señores. Y durante estos días hemos visto ya las declaraciones por fin de Taro Aso, que ha sido el primero en hablar. Taro Aso, el que veis en segunda posición, la segunda facción más importante del Shigokai, dijo que él no tenía la menor intención de disolver su facción porque ellos no tenían ningún caso de corrupción y que habían sido los demás, ¿no? Los que se habían implicado en esos casos y que por lo tanto ellos tenían derecho a organizarse como quisieran. Mientras que el resto, tanto Motegi como Moriyama, dijeron que iban a consultar internamente. Esto estamos hablando ya de la semana pasada, estamos hablando del día 19 de enero. El día 19 y el día 20 se supo que por un lado Motegi iba a consultar a su grupo, Moriyama también tenían que debatir internamente si iban a continuar o a disolverse, y Taro Aso dijo que él quería continuar con su facción porque, según habían dicho miembros del grupo, nadie en la facción de Aso ha sido acusado por cuestiones de financiamiento político y no hay ninguna razón para disolver el grupo. Esto es lo que nos encontrábamos. Entonces, esa refundación no sé si se hará solo con los que estén a bordo en esa disolución de facciones o si habrá alguna manera de implicar a todo el partido. No sé, este tipo de ruptura interna o de divergencia de estrategias, ¿cómo lo vemos, Manu? Bueno, ya antes has preguntado un detalle y lo voy a contextualizar. Muy bien. Kenkyukai, sí, Kenkyukai es grupo de estudio, que realmente el nombre de la facción de Abe era grupo de estudio, grupo de investigación política Seiwa, Ajá. aunque luego pues era algo más que un grupo de estudio político, ¿no? En cuanto a la facción de Taro Aso, mencionar que se funda hace unos años, en 2017. Esta es relativamente más joven, aunque está precedida por otra que era más antigua, en fin. Realmente aquí nada es tan nuevo, sino que viene a ser pues gente que viene de otro grupo o refundación, ¿no? Pero digamos que es de las fundaciones, de las facciones más jóvenes, entre comillas. Entonces, yo me imagino que él dirá que, bueno, que a él mientras no le pillen, que porque a él se tiene que comer los marrones de otros. El problema es que si los demás, sobre todo Motegi u otros, están por la labor, lo tiene él complicado, ¿no? Él también es vicepresidente, con lo cual, como vicepresidente del partido puede complicar las cosas, Claro. ¿no? Aparte que Taro Aso tiene un largo historial político, que no ha sido ministro, fue primer ministro en el pasado, o sea, es uno de los huesos duros dentro del partido. Entonces entiendo que él estará viendo, yo entiendo que la reacción que él tendrá va un poco en la línea de, está viendo que los demás se reorganizan
se sitúan en nuevas posiciones y él dirá que, bueno, que él está cómodo donde está, que porque le tiene que complicar a él la vida, ¿no? Pero bueno, como están las cosas en el partido, no sé yo si aguantará mucho en esa posición o si a lo mejor surge un escándalo y le implica a él, no sé. Yo ya te digo, soy de la opinión de que creo que se están reajustando internamente, sobre todo para evitar pues que esto, para intentar establecer un cortafuegos efectivo, pienso yo. Y habrán probablemente la nueva reorganización que hagan, en esto podemos especular. Yo especulo que probablemente haya gente que sepan que está manchada o que a lo mejor pues que no confíen en ellos y digan, bueno, vamos a poner a gente que no esté manchada, con lo cual que parezca que efectivamente estamos haciendo una limpieza interna. Un poco en la línea de lo que se está planteando, no se han dicho todavía nombres ni cosas, digamos, más claras, en el sentido de, pues vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, pero da un poco esa impresión por lo que hasta ahora se sabe, en la línea de disolver facciones y reorganizar. De ahí a que en el futuro pues no monten otra vez, y cuando digo futuro me refiero pues a este año, que no vuelvan a montar facciones o que lo hagan con otro nombre, porque realmente lo del grupo este de investigación política SEIWA, uno pensaría que no es una facción, sino que es un grupo de estudio interno del partido, ¿no? Pero realmente era una facción. Entonces dependerá de cómo se lo montan y digan, no, no, esto es un grupo de estudio, no es una facción interna. O sea que podemos también volver un poco a una dinámica parecida, ¿no? Yo por ahora me mantengo a la expectativa y apostaría un poco más por esto. Bueno, es un poco también lo mismo que podrían decir Motegi y Moriyama, ¿no? Pero en principio sí que están hablando abiertamente de facciones al mismo tiempo que de grupos de estudio. He visto cómo esas traducciones hablan indistintamente, pero bueno, vamos a ver cómo evoluciona. Antes quería agradecer la nueva sub que hemos actualizado, por cierto, la meta de suscriptores a 600 soneta después de haber conseguido el primer paso con la nueva suscripción de Chechu de 6 meses. Muchísimas gracias a todos los que hoy nos habéis dado ese apoyo y a todos los que estáis siempre, que por supuesto os lo agradecemos igual. Ya sabéis, tenéis distintas opciones de apoyar el trabajo que hacemos en Descifrando la Guerra. Ahora continuaremos con cuestiones internas de Japón y regionales, si también os interesan, podéis dejarnos las preguntas. Pero para que podamos hacer este contenido, que además es gratuito para todos, como la mayoría del que hace gratuitamente, para que se pueda acceder a la información, el apoyo que nos podáis dar a través de este QR y de los enlaces de suscripción es fundamental y os lo agradecemos muchísimo, más todavía que para que estemos todos estos días en Twitch. Y como siempre os decimos, os vamos a dar mucho más a cambio de ese apoyo que nos estáis dando. Y eso implica, lo primero, las newsletters semanales que hacemos con expertos de cada una de las regiones todas las semanas, dedicadas exclusivamente para suscriptores, con recomendaciones de bibliografía incluso, que es una cosa que nos preguntáis mucho por privado, ¿no? Si podíamos recomendaros libros, incluso series o podcasts, lo que corresponda, pues todo eso lo estamos haciendo a través de nuestra newsletter para que todos podáis acceder a ese resumen sin el algoritmo de las redes sociales que a veces hace que se pierda la información. Asimismo, tenéis los artículos exclusivos, que si ya de por sí hay muchísimo que leer en nuestra web y tenéis acceso gratuito a las coberturas, pues ahora también tenéis unos artículos más analíticos o con más detalle para las personas que estén más interesadas en la política internacional y en la geopolítica, pues de todas las regiones también de nuevo. Y por último, los seminarios, que creo que es importante recordar la noticia que os trajimos hace un par de días con Andrea, ya está listo prácticamente para esta semana que entra realizarse el nuevo seminario del Sahel y añadimos, esa fue una de las sorpresas, que Alfonso Masoliver va a estar con Andrea en una de esas sesiones, que ha sido una sorpresa de última hora que os traíamos guardada. Le recordaréis de los directos que hicimos con él desde Nigeria y desde la República Democrática del Congo. Y además ha estado también en Mali y en Burkina Faso y va a poder apoyar a Andrea en esta labor de descifrar el Sahel, crisis y oportunidades de una compleja región. Bueno, ¿por qué digo todas estas cosas? Porque si nos queréis apoyar y nosotros os estamos dando todo esto,
Además, tenéis la opción de hacerlo con un descuento importantísimo del 24% a través del código DLG 2024. Recordad, DLG 2024, no sé si lo podemos pasar por el chat, que es verdad que lo íbamos a cortar hace una semana, pero para los fieles de Twitch lo hemos mantenido y no lo estamos anunciando en otras vías. Así que, bueno, os damos las gracias a todos los que estáis aquí con nosotros y si queréis acceder tanto al seminario como al resto de opciones, solo tenéis que suscribiros aquí a partir de este QR o del enlace en la web. Y si ya estáis suscritos no tenéis que hacer nada. A partir del lunes entráis y ya está. Y tenéis acceso al seminario. No tenéis que apuntaros en ningún sitio ni daros de alta. Simplemente con vuestra cuenta a ver a Andrea y a Alfonso. Y ahora vamos a volver un poquito con Japón después de esta promo un poquito más larga que es reglamentaria. Y bueno, pues es que quiero comentar que sí que ha habido alguna noticia de estos últimos días, aparte de Taro Aso, ese segundo perfil, la segunda facción más grande y más importante del Jiminto y que además es vicepresidente del partido, quizá también eso tiene algo que ver, ¿no? Tenemos novedades sobre el resto de perfiles. Por ejemplo, Toshimitsu Motegi, el secretario general, recientemente, dijimos el día 19, se iban a reunir sus miembros internamente para decidir qué van a hacer con su facción. Han decidido que van a hacer ajustes internos, ojo Manu, para mantener la facción viva y creen que no es necesario disolver el grupo, ya que tampoco han sido objeto de cargos por violar la ley de control de fondos políticos. De modo que ya no solamente estamos viendo cómo, bueno, pues a las claras están diciendo que hay algunos grupos limpios, sino que esto implica que están diciendo que el resto de socios de su propio partido, en un proceso judicial abierto, que no hay condenas todavía, si no me equivoco, que sí que son objeto de cargos y que sí que están implicados en casos de corrupción. Es un poco también señalar, ¿no?, al de al lado. Sí. Decía Motegi el día 21, esto fue hace 2 días, que a partir de ahora van a introducir un sistema en el que el partido será responsable de la participación de estas personas, incluso con fondos políticos de los grupos, ¿no? Es decir, económicamente va a pasar a ser mucho más responsable el partido y se va a intentar reformar las facciones para que dejen de ser un coto de colocación, ¿no?, y de dinero por todas partes. Y con esto entonces ya tenemos que tanto el Kochikai como el Shiwakai y el Nikai van a desaparecer. Y por otro lado, que el Shikokai y el Heisei Kenkyukai van a permanecer, los dos. Pues si esos dos permanecen, los otros reaparecerán de alguna manera. O se reformarán o se reconstituirán con otro nombre. Yo ya te digo que soy escéptico respecto a esa disolución porque cuando Taro Aso dijo que a él no le tocaran lo suyo si no tenían motivo, eso ya evidenciaba que iba a haber problemas. Si había uno que además no era de una facción pequeña que empezaba a plantear oposición o resistencia, pues probablemente no se pudiera. Seguramente esto consistirá en un lavado de cara más bien. A fin de cuentas, como los problemas se los están llevando a otros, pues es un poco lo que tú dices, ¿no? Que señala y él se limita a lo suyo. Hay quien está planteando que el partido se enfrenta a uno de sus mayores escándalos de corrupción, si no el mayor. Aquí no estoy de acuerdo, no creo que sea el mayor. Primero porque acaba de estallar, como quien dice, que llevamos ya 1 mes y medio, 2 meses, pero no es el mayor en términos mediáticos y políticamente todavía no ha tenido consecuencias, aparte de algunas dimisiones, no ha tenido consecuencias judiciales, no ha tenido consecuencias parlamentarias, o sea, electorales en este caso, como si tuvo un escándalo, que de eso quería hablar antes, que era el caso Recruit, que fue a finales de los años 80. Esto fue Recruit era una empresa, sigue existiendo todavía con ese nombre, una empresa dedicada a recursos humanos, y el presidente de la empresa se dedicó a sobornar a determinados miembros del partido a distintos niveles para, pues, conseguir contratos, trato de favor, etcétera, etcétera, ¿no? Al final, pues, acabó resultando un caso muy
muy mediático porque también había muchos lazos, ¿no? Al final, de tirar del hilo se acababa encontrando pues más cosas, no era solamente esto, sino otras cosas que podían estar relacionadas, o había gente relacionada, implicada. Entonces, al final, el escándalo Recruit tuvo una consecuencia, y es que puso un poco en tela de juicio la política que había seguido el partido en los años 80. Los años 80, bajo el liderazgo de Yasuhiro Nakasone como primer ministro, fueron los años de la burbuja inmobiliaria en Japón, de también un fuerte crecimiento económico, especulación, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que era, digamos, los años bollantes del neoliberalismo japonés. Entonces, fueron también años un poco conflictivos en cuanto a medidas de privatización del partido, vamos, del gobierno en este caso, con lo cual, cuando los escándalos empiezan a estallar, que es en el año 88 empiezan y ya en el año 89 alcanzan su punto álgido, digamos que es como una resaca bastante desagradable, ¿no? O sea, está, a mí, un poco por describirlo, está, digamos, una etapa bastante bollante económicamente hablando, ¿no? Se hacen distintas reformas en el plano neoliberal y al final de la década, pues empieza, digamos, a salir un poco a la luz la parte menos amable de esto. Esto, pues, no era, no quiero yo relacionarlo con la economía, pero claro, muchos en aquella época, pues lo relacionaron, ¿no? Era un poco como los excesos. Estaba la parte positiva que se veía en los años anteriores y al final, pues esto era un poco los excesos de aquellos años. Como digo, había más escándalos, aparte del caso Recruit. Al final acabó convirtiéndose en un torbellino que absorbía todo. Por ejemplo, el caso Recruit acabó suponiendo que una cuarentena de miembros del partido, algunos diputados, otros habían estado miembros del gobierno, acabaran siendo condenados. Esto acabó yendo a juicio. El caso además se alargó un poco en el tiempo y acabaron siendo condenados. Pero salieron más escándalos, que es un poco ya, se le cogió un poco la dinámica de, bueno, ya saldrá algo, porque ya, como está todo tan pringado, algo saldrá. Yasuhiro Nakasone, por ejemplo, no se vio afectado, pero hubo otros primeros ministros que le sucedieron que sí se vieron afectados, ¿no? Por ejemplo, Noboru Takeshita, que tuvo que acabar dimitiendo, aunque no se vio condenado, si no recuerdo mal, no estuvo condenado, sí que estuvo sometido al martilleo de la prensa. El siguiente que le sucede, Sosuke 1, este le sucede precisamente porque no se ha visto implicado. Es más, quiero recordar que se había visto exonerado, por lo cual, de las principales figuras que tenía el partido, el aparato, pues se opta por él porque se ve que ya no le pueden tocar por ahí. Ha sido exonerado, entonces pues no le pueden tocar por ahí. Resulta que él asume el cargo de primer ministro en junio del 89. Dura en el cargo 68 días porque se ve afectado por un escándalo. En este caso no era técnicamente corrupción, era una historia personal que había tenido con una geisha y acusaciones que esta geisha había hecho ante los medios de comunicación de temas de económicos. Ya digo, no de corrupción del partido, sino más en clave interna entre ellos, ¿no? Pero era como acabas de llegar y ya te estás viendo metido en un escándalo. En fin, digamos que después de unos años en esta dinámica de salir historias, a veces personales, a veces más de corrupción política, otras pues corrupción más empresarial y también un poco del agotamiento económico que vino después de aquellos años de bonanza, en las elecciones del 93 el Partido Liberal Democrático se llevó un castañazo electoral bastante gordo. Tan es así que los partidos que estaban en la oposición, exceptuando el Partido Comunista, se unieron y montaron una coalición que era antipartido liberal democrático. O sea, imaginaros un gobierno de todos los partidos en un país, salvo uno, en este caso los comunistas, que fueron excluidos, y todos los demás, ya sean socialistas, socialdemócratas, neoliberales, religiosos conservadores, todos juntos para excluir a los liberaldemócratas. O sea, aquello fue una cosa, la verdad, bastante. Aparte de que hacía muchísimo tiempo que no entraba la oposición a gobernar, era también una cosa un poco shock. No era eso Ujú. algo muy normal y sigue sin ser muy normal, ni en Japón ni en otros países. ¿Por qué Justo para menciono que esto? les toque la depresión japonesa de los 90. Claro, justo además eso. ¿Por qué menciono esto? Pues porque hay gente en el partido que estará pensando en eso. Aquello se empezó, no
se gestionó bien en aquella época, a finales de los 80. Pues el caso Recruit en un principio no era tampoco una cosa tan escandalosa. A ver, era un escándalo, pero para lo que ha podido ocurrir o para otros escándalos que había habido en los años 70, en un principio no era algo tan gordo como luego acabó siendo. Muchos en su momento lo dijeron, que realmente el problema había estado en la gestión que se había hecho del tema, de andar obviando el problema o sustituir por personas o delegar en personas que estaban contaminadas, ¿no? Con lo cual realmente era un círculo vicioso, nunca te vas a alejar de esto porque siempre, si se va uno, le sustituye otro que estaba metido y que realmente está tan pringado como el que está saliendo, ¿no? Entonces, yo creo que viene un poco a colación mencionar esta historia, porque realmente habrá gente que estará pensando en eso. Que luego, en el caso que nos ocupa a nosotros ahora mismo, en el contexto actual, venimos también de una situación complicada para el gobierno Kishida y para el partido, por los escándalos que hubo con la Iglesia de la Unificación, cuestión que ya hemos aquí comentado en más de una ocasión. Con lo cual, realmente, no es que sea solo el escándalo que ha estallado ahora, es que ya vienen de una dinámica de escándalos. Con lo cual, ha sido salir del gran escándalo de la Iglesia de la Unificación para ahora meterse en este berenjenal. Que alguno en el partido dirá, bueno, el tema de la financiación no es una cosa tan gorda, después de todo, estas son cosas que han venido ocurriendo, pero como que el ruido de fondo en el paisaje político japonés empieza a ser ya esta dinámica de escándalos, ¿no? Cuando no es una cosa es otra. Entonces, por eso trae a colación lo ocurrido hace 30 años, porque trae recuerdos, ecos del pasado, fantasmas del pasado que vuelven, ¿no? Que el partido se ve acosado pues por distintas historias que al final, uniéndolas todas entre sí, realmente lo que dan es una imagen de escándalo, de mala gestión, de mala imagen en su conjunto, aunque sean cosas que no están relacionadas entre sí. Bueno, a lo mejor no le sale ni tan mal, quiero decir, tenemos a Kishida con una popularidad terrible, rodeado de escándalos, teniendo que disolver las facciones del partido por la corrupción, los miembros del partido y de las facciones en un sálvese quien pueda, a ver quién es más corrupto y si pueden salvar algo de influencia política, porque Taro Aso no creo que vaya a ser bien recibido en otras facciones, dada la diferencia política que tiene con respecto a algunas. Entonces se nota bastante cómo, bueno, intentan salvar los muebles, pero quiero decir, el Partido Liberal Democrático sobrevivió de bastante buena manera a lo que ocurrió con el primer ministro Nakasone. Nakasone no le ocurrió nada y seguro que nos puedes profundizar. Después la oposición en ese gobierno se comió la depresión japonesa de los 90 y al final se reconstituyó de tal manera que han conseguido el periodo de mayor estabilidad con Abe. O sea, puede ser una oportunidad para, primero, que Kishida no tenga por qué salir salpicado y después, bueno, esto por supuesto no sabemos lo que va a pasar, pero no, viendo que ya ha ocurrido en el pasado, que una reforma interna como la que traen ahora a colación les sirva para reconstituirse. No sabemos muy bien cómo puede ocurrir todo esto. A Por ver, respecto ejemplo, a Taro, bueno, perdona, adelante. Tenemos ahí más re- info, pero adelante. respecto a lo que comentas de Taro Aso, señalar un detalle. El señor tiene ya 83 años, que no es, para lo que es la media de edad en la política japonesa, no es poca edad, pero en fin, que viene siendo ya una edad. No me lo veo de primer ministro. Y si entra de primer ministro, igual no sé yo si está en condiciones de lidiar con problemas. Por otro lado, Taro Aso es un hueso duro. Él entró de diputado en los años 70. Estamos en 2024. Él entró en el 78, 79, creo recordar. Ha sido ministro de Finanzas con Shinzo Abe. Fue ministro en los años 2000 con Koizumi. Entonces, es una persona que tiene, digamos, con el que hay que contar a la hora de organizar el partido y gobernar, pero de ahí a convertirse en primer ministro no termino de verlo. De todos Además, es una modos, figura perdona, polémica también. Sí, Taro sí, Aso ya ha sido primer ministro, pero quizá alguien de su facción no sé si está en la misma onda ideológica. podría ser, podría ser. El problema de Taro Aso es que es una persona muy polémica. En- Se le calienta a veces la boca con facilidad, por decirlo coloquialmente. Sí, Eh, pues, por ejemplo, hace años hizo una, no recuerdo ahora mismo con exactitud, esto creo que lo estuvimos hablando hace no mucho, sí. hacía una mención a Hitler y el partido nazi que en Japón no cayó demasiado bien, pero fuera tampoco, fuera se vio peor.
Adentro no hizo gracia y fuera peor. Y tiene cosas de ese tipo. Además, este señor trabajó en Sierra Leona en una empresa de diamantes de sangre, o sea, es un político, digamos, nato, ¿no? Es un animal político, pero a veces tiene unas salidas que, a ver, que fuera y dentro del país generan escándalo, con lo cual ya digo que debe contar con él, pero por otros muchos motivos es mejor que no esté dando la cara. De hecho, cuando fue primer ministro estuvo un año, fue la época la primera época de AVE, no sé si le sucedió, creo recordar que sucedió a AVE, y salió porque había mucha oposición interna, por lo que tú comentas, ¿no? Que hay mucha gente que no lo traga internamente, pero también porque cada dos por tres que hablaba era un problema. Ujú. Bueno, nos decían en el chat sobre los primeros ministros. Bueno, ya hemos explicado un poco el carácter de bastantes de ellos, por no dar muchísimos más nombres, pero quiero señalar eso, que se trata del cargo de primer ministro, que es un sistema parlamentario y que, por lo tanto, son jefes de gobierno. Pero los que los estáis confundiendo con el puesto de presidente, cabe señalar que en Japón hay una figura de jefe de Estado que todavía es el emperador. Ahora mismo, no sé cómo se llamaba el que sucedió bueno, Naruhito se llama, ¿no? Sí. El emperador actual. Entonces, no lleva mucho tiempo en el cargo y es la figura que es el jefe del Estado, ¿no? Entiendo que esto Sí, sigue siendo así. sí, sí, sí. Vale. Bueno, gracias a XLegend que nos ha dejado la nueva sub de 17 meses con Prime y ahora mismo Stermius otra con Prime, bueno, de 4 meses. Muchísimas gracias a los dos que nos ayudáis un poco más a acercarnos a esa meta de hoy. Muchísimas gracias a los dos. De hecho, el anterior era, ¿cómo se llamaba el anterior emperador? Akihito, ¿puede ser? Aquí, hijito, sí. Akihito. Vale, es que me lío un poco con estos nombres. Pero claro, nos decían en el chat, todavía se sorprendían un poco que Japón es una monarquía, ¿no? Que utilizamos el término emperador, que es el término que ellos mantienen, pero es una jefatura de Estado no electa en el fondo, ¿no? Que es la base Sí. de una monarquía. Que tampoco es imperio de Japón. O sea, el término, igual que aquí, de la forma que aquí en España es reino de España, allí no es imperio de Japón, es estado de Japón. Pero vamos, es una cuestión que tampoco genera polémica. Se Sí, habla de no, Japón hasta acá y ya es está, un ¿no? título más. El nombre es más simbólico, ¿no? Que es emperador, la figura formal, pero no significa que sea un imperio. Bueno, es una cuestión un poco folclórica, quizá. Bueno, volviendo un poco al asunto, que veo que esto sí que causa más intrigas, pero sí que es en la práctica como un rey de una monarquía parlamentaria. La verdad es que bastante similar en ese caso al español, ¿no? Bueno, quería señalar, y esto también es interesante, que tenemos alguna noticia de última hora, que hoy, el 23 de enero, se ha publicado que, bueno, ya ha hablado Moriyama, que es el que nos faltaba por conocer, y aunque es una facción que señala ahora mismo que tiene 8 miembros, con lo cual debe de haber habido una reforma interna con respecto a lo que veis en la foto, que es concretamente el Kinmirai Kenkyukai, la más pequeña. Debe de haber habido cambios desde el mes de noviembre o no sé muy bien cómo lo habrán reformulado. Pero ha pedido, pues, espera que lo tengo por aquí. A ver, Moriyama, que lo encuentre lo que ha dicho, tiene la intención de disolverse también. La facción de Moriyama tiene la intención de disolverse y además el día 25 se va a llevar a cabo una reunión de facciones, esto es pasado mañana, para tomar una decisión final después de escuchar todas las opiniones. Pero en la reunión de hoy, Moriyama ya ha dicho que su intención es apoyar que todas las facciones se deban disolver de una vez por todas. Se une, por lo tanto, al Kochikai, al Seiwakai y al Nikai, que ya habían tomado la decisión antes del 19 de enero. Así que ya son 4 facciones las que están hablando de disolverse. La de Moriyama, mucho más pequeña, pero suma también a este propósito. Y me llama la atención el detalle, que no es menor, de que dicen que todas deben hacerlo, porque no van a renunciar ellos a una sección de reparto de dinero en la que se han visto involucrados claramente escándalos por tal reparto irregular, mientras Taro Aso o el secretario general Motegi, Toshimitsu Motegi, continúan pues
con la suya. Entonces ahí entiendo que puede haber algún tipo de discusión pasado mañana. No sé cómo lo ves con esta noticia de hoy. Pues van a tener que convencer a Taroaso, entre otros, o tendrán que plantear un nuevo tipo de reorganización interna. Un poco el dicho aquel del gato pardo, ¿no? Que todo cambie para que todo siga. Le veo dificultades en ese sentido porque tiene capacidad de bloquear por el número de por la gente que tiene en la facción, en su propia facción, quiero decir, y la influencia que tiene, ¿no? Pero si la cosa se enquista, probablemente acabe quedando como el malo de la película. Y no sé yo si como, tal y como está el horno, no sé yo si debería jugar con fuego. Por aquello de que, como están todos afectados por algún tipo de escándalo, vaya a ser que alguien tenga la tentación de señalar y hacer alguna acusación. O sea, yo me imagino que algún tipo de entente llegarán entre ellos. Quizás pues por fuerza de los hechos y por tiempo transcurrido acabe aceptando. Y no disolviendo, que se reorganice de alguna manera. Sí, y por último también teníamos esa noticia que ya nos has adelantado tú sobre que el partido político, el Partido Liberal Democrático, iba a lanzar una nueva coalición de algunos miembros, pero bueno, más allá de esa coalición, lo que se está intentando es impulsar que se apueste por lo que tú nos traías, que era el esquema de reforma política, que es como lo han llamado, a aquello que se aprobó o que se no sé si se aprobó realmente o simplemente se creó en 1989, después de aquellos escándalos de corrupción del gobierno de Nakasone, y que se pide que se establezca un organismo de auditoría dentro del partido para hacer más transparente el flujo de fondos políticos dentro del mismo, ¿no? Y aquí surge esa nueva plataforma que se quería crear, que se llamaba Liga Parlamentaria para el Cambio Político, en la que se han juntado 10 fundadores del Partido Liberal Democrático. Ahí es donde estaba este perfil que yo no terminaba de localizar, Masamune Wada, que es los que querían impulsar una reforma interna de la Cámara, del Parlamento, perdón, del partido en el Parlamento. Y por otro lado, hay un borrador provisional de esa propuesta de reforma política dentro del Partido Liberal Democrático que se ha presentado hoy también. Esto ya nos trae de nuevo hasta el día de hoy. Al tiempo que Moriyama anunciaba esto, parece ser que se ha solicitado desde esa propuesta de reforma interna una ruptura con los asuntos del dinero personal y estos trapicheos, ¿no?, que se traen en relación con las facciones, que no se sabe si esto servirá como una oportunidad para reformar la financiación política, pero que no vuelvan a ocurrir que se creen esos fondos que dicen para sobornos y, bueno, para repartos de dinero irregularmente entre facciones. Es decir, hablar del cumplimiento de esta ley y tener mucho más controlada mediante estas auditorías, mediante esta reforma política o mediante cualquier otra plataforma que se intente crear, el dinero que fluye entre sectores. Es la última noticia que traíamos para hoy. No sé si quieres comentar algo al respecto de todo esto o ya está más que comentado. Sí, es un poco lo que planteaba antes, ¿no? Yo pienso que van a hacer algún tipo de lavado de cara, que faltos están. Probablemente también hagan algún tipo de reorganización interna. Ahí mi comentario sería ver cómo se queda el reparto de poder, porque realmente aquí lo que van a proceder, yo creo que van a aprovechar para hacer un reparto de poder, poner un poco de orden y evitar los líos que venían ya que a veces eran líos que venían incluso antes de Fumio Kishida. Y hay gente que está ahí y son cosas del pasado que les han podido afectar, ¿no? Del pasado me refiero de los últimos 10 años. Entonces yo creo que ahí habrá que ver cómo queda el reparto de poder y si beneficia a Kishida o no. Porque probablemente Kishida también quiera, de cara a las próximas elecciones generales, que si no recuerdo mal son en 2025, me parece que eran, supongo que querrán llegar lo más pacificados y lo más en condiciones posible, porque si no se pueden dar de bruces con que las elecciones siguientes sean un descalabro, ¿no? Tal y como está la oposición, realmente el partido no debería tener problemas en ese sentido, pero si nos embarcamos en una dinámica de no gestionar bien esto, de
de un nuevo torbellino de escándalos, ¿no? Ahora que habían dejado atrás lo de la Iglesia de la Unificación y volver otra vez sobre eso. Realmente también esto va un poco en la línea de lo que tú y yo hemos comentado en algunos directos que hemos hecho sobre esta materia. Ha habido tantas dimisiones y tanta gente que ha caído desde el verano de 2022, desde que asesinaron a Abe, que realmente el partido, yo entiendo que internamente, incluso de cara al reparto de poder, necesita una reorganización y resituar a determinada gente que o bien ha quedado ahí un poco en la cuneta o, o favorecer a gente que está ahí un poco en la sombra y bueno, claro, lo típico, ¿no? El recambio generacional. Ujú. Entonces, habrá que ver cómo queda. Bueno, aquí es que se me ocurren muchas preguntas más por hacer, la verdad, de política interna de Japón, pero bueno, yo no sé si tenéis en el chat alguna otra por priorizar, ya que nos estáis dando este apoyo para que sigamos haciendo este contenido. Bueno, pues es una opción bastante interesante estar aquí respondiéndoos directamente. Yo sí que te quería traer sobre, por ejemplo, ya que hemos hablado de estas facciones, cómo encaja en todo esto el Nippon Kaigi, ¿no? Que es un grupo del que hemos hablado muchas veces. Quizá lo hemos vinculado a veces a la extrema derecha, pero quizá es más un grupo ultranacionalista. Lo digo porque vertebra el partido de tal manera que hay más de 200 miembros del Parlamento que son parte del mismo, y no todo el mundo es de extrema derecha, entiendo, y que además llega a facciones como el Seiwakai, el Shikokai y el Kochikai, es decir, tanto Kishida como Abe como Taro Aso han sido miembros de esto, ¿no? ¿Cómo encaja? Sí, yo, a ver, hablando de este grupo, ahí hay un poco, ahí desde luego no hay gente de centro izquierda, pero no necesariamente todos son extremistas de los que están. Pues, por ejemplo, Kishida estaba, no sé si a día de hoy sigue de No miembro. lo sé, la verdad. Taro Aso era miembro, Suga también era miembro. Ya digo, no sé a día de hoy si están. El único que no está es Shinzo Abe porque está muerto, eso sí lo podemos decir claramente. Pero digamos que allí es un grupo de unos 30.000, 40.000 miembros. No todos están en la misma línea. Hay gente que es más radical, eso sí que es hay que decirlo. Hay gente que es más ultraconservadora que ultranacionalista. Entonces ya depende un poco de los planteamientos políticos de cada uno, porque habrá gente que a lo mejor no es tan neoliberal y otros que sí lo son, en fin. Eh, siempre se les ha asociado, por lo menos siempre me refiero a los últimos 10 años, se les ha asociado más con la facción cercana a Shinzo Abe, pero porque había más miembros de la facción de Abe metidos aquí que otros, o que se Ujú. habían significado más en ello, ¿no? Entonces, por eso digo que habrá que ver cómo queda. Yo entiendo que también a ellos, ante este posible recambio interno, reorganización interna, posiblemente les interese mover fichas para no quedarse descolocados o no quedarse desligados, ¿no? Claro, yo te lo decía básicamente porque Kishida no es un perfil de extrema derecha. Entonces, no sé muy bien cómo encaja todo esto. ¿Kishida ha ido a Yakusuni? ¿Cómo se dice? No, El a Sukuni, Yasukuni, perdón. no se preocupe. Que yo sepa, no, de primer ministro, antes no me consta, pero de primer ministro que yo sepa no ha ido. Yo creo que además con la que tiene montada es lo último que le falta, ir allí. Vale, entiendo que entonces era un perfil mucho más moderado, ¿no? En todo esto. Y no sé, como última cuestión que se me ocurre, hemos hablado también, aparte del Jiminto, del Komeito. ¿Tiene algún tipo Ah, de sí. relevancia el Komeito en las dinámicas del Partido Liberal Democrático, en el gobierno de Kishida? No lo sé, cuéntame. A ver, el Comeito es un partido independiente, no es una filial, aunque a veces, como están tan unidos en lo que es la formación de gobierno, no es una filial del Partido Liberal Democrático. Es un partido que nace en los años 60, si no recuerdo mal, de carácter budista. Esto de los partidos religiosos en Japón, por lo menos de cierto nivel, no es algo habitual. Hay partidos de ese tipo, pero son facciones extraparlamentarias, eso tiene muy poca influencia, ¿no? Y estos son de corte budista. Antiguamente, pues eran más centristas, hoy están más enfocados al centro derecha, aunque hay facciones internas que están un poco en la línea centro-izquierda. Ellos tienen influencia en el sentido de cuando el partido no tiene mayoría absoluta, que no siempre tiene mayoría absoluta, pues son la pieza que
está ahí para, digamos, apoyar el gobierno, ¿no? Evidentemente, ellos se ponen a disposición, pues, por aquello de tener presencia en el gobierno y tener influencia política, ¿no? Más allá de estar en el parlamento. Pero ellos sí que es verdad que marcan línea propia, aunque en muchos aspectos no cuestionan abiertamente la línea de actuación del Partido Liberal Democrático. Ellos suelen tener un perfil bastante propio, ¿no? Sobre todo por este, aunque sea una cuestión, digamos, de cara para afuera, por este perfil budista, ¿no? Y luego también es verdad que hay que decir que este partido pues está ya plenamente integrado en la dinámica de de las principales formaciones políticas, porque de haber sido durante años, ya digo que tiene bastante historia, ¿eh? Se fundó en el año 64, 62. eh, Había algunos algunos miembros del partido, no sé si eran uno o dos, o ha ido a más el número con el paso del tiempo, pero estuvieron implicados varios en el caso de la Iglesia de la Unificación. O sea que esto también evidenciaba que el partido mm, estaba ya metido un poco en esta dinámica como otros, ¿no? Que ellos aparentan esa imagen de un partido más centrista, más alejado de la dinámica neoliberal del partido neoliberal y también de gran empresa, ¿no? Que tiene el Partido Liberal Democrático, pero que realmente luego, pues, para ciertas cosas no están tan alejados. Ujú. O sea que también hasta aquí han llegado las ramas de la Iglesia de la Unificación. Entiendo que como pasa con el Con, Nippon Kaigi, está también extendido por todo el espectro político. con Ander lo estuvimos hablando y me suena eso, que en un principio les pillaron a uno o dos y no sé si después ha ido incrementándose el número. Yo ya Ujú. ahí pierdo la cuenta, la verdad. Bueno, el Comeito tampoco tiene muchos escaños, pero, por ejemplo, nos preguntan, y aquí ya son varias las personas interesadas, si existe oposición de izquierdas y si está el Partido Comunista entre ellas. A ver, oposición de izquierdas en Japón existe, pero no es lo mismo las fuerzas extraparlamentarias que las que están en el Parlamento. De izquierdas, lo que se dice izquierda, el Partido Comunista, yo diría que es el único. Está el Partido Socialdemócrata, pero esa gente está, digamos, inmersa en un proceso de extinción, porque literalmente se les están muriendo los miembros y los votantes. Esos son el antiguo Partido Socialista que había en Japón, que víctima de distintos escándalos y crisis de gobierno, pues se desmoronó en los años 90 y acabó reconstituyéndose como Partido Socialdemócrata. Y desde el año 96, que es cuando vino el cambio, básicamente es un partido que está muriéndose lentamente. Lentamente llevan ya pues unos 25 o 30 años, pero ahí siguen. Supongo que en algún momento dado se terminarán de extinguir ya del todo. Yo a estos, hombre, yo los situaría en la izquierda, centroizquierda, más bien centroizquierda, pero políticamente hablando es un partido muy mortecino, o sea, no tienen más actividad que el Partido Comunista ni mucho menos. El Partido Comunista también tiene un problema generacional en ese sentido. Está muy anclado en el pasado, podríamos decir. La gente joven también en general está en el plano de izquierda, quiero decir. Está también muy desmovilizada políticamente hablando. Puede haber gente que a la hora de votar o a la hora de opinar pues tenga ideas, tenga inquietudes, pero de ahí a organizarse, igual que con el tema sindical no está ligado a un partido político concreto. Antiguamente sí era el caso con el Partido Socialista. Hoy en día eso ya no se da. Hay activismo sindical en Japón, por supuesto, pero no es como antiguamente en ese aspecto. Entonces, por eso digo que políticamente depende de a qué nos refiramos. Si nos referimos al Parlamento, a la actividad parlamentaria o a la extraparlamentaria. De hecho, si el Partido Socialdemócrata es del que si estoy viendo bien las cosas, creo que consiguió un escaño en las últimas elecciones y viene teniendo menos de 20 escaños desde los años 90. Y estamos hablando de que en la dieta hay 465. O sea, es que el Partido Comunista tiene 10. Es decir, para que comparemos, ¿no? No sé si es este partido, porque hay varios, no todos serán de centro democrático, derecha, liberal, habrá algunos socialdemócrata también, por supuesto, o socioliberales,
pero bueno, no sé si este concretamente era el partido del que hablábamos, pero ahí está la situación. El Partido Comunista tiene, aparte, está el número, que ya digo que tiene una crisis, en mi opinión viven una crisis, pues porque también se les está muriendo parte del electorado. El electorado fiel, el de toda la vida. Y no son capaces de meter una savia nueva. También luego por una cuestión generacional en el plano ideológico, por las esencias que traen y lo que viene, y las dificultades de hacer una adecuada sustitución y transición, ¿no? Podríamos decir. De hecho, el líder que había el líder lo cambiaron hace unos, no me acuerdo ahora mismo si fue el año pasado, pusieron a una persona más joven porque el que había era ya pues una persona estaba bastante desconectada. Entonces, y yo internamente ellos ya lo veían venir. Pero tiene una cosa, digamos, importante de la que carecen otros partidos que no son los grandes. Tiene una fuerte implantación territorial. Tienen concejales en los ayuntamientos, tienen en los gobiernos provinciales, ¿no? En las prefecturas, las asambleas de las prefecturas, tienen presencia. Y tienen más de 1/4 de millón. Esa era la cifra de hace unos años, no sé a día de hoy cuál será, pero hace unos años tenían más de 1/4 de millón de militantes. También hay que decir que Japón es un país con, me parece que eran 123 millones de habitantes, o sea, no es el caso de Alemania o de España. Entonces, 250.000 militantes son muchos. Entonces, tiene una fuerte implantación ahí que cuando dicen de moverse, pues tienen capacidad de moverse. Aunque luego políticamente pues tengan menos que otros partidos que a lo mejor pues tienen más escaños que ellos, pero no tienen la implantación territorial. Bueno, no sé, hablando un poquito del tema de la izquierda, la pregunta así más regional que nos ha venido ha sido con respecto a Corea del Norte, ¿no? Un poco cómo se ve ahora mismo esa relación y si se ve una amenaza cruzada, entiendo, ¿no? Tanto de Corea sobre Japón como de Japón sobre Corea. Que no sé si quieres entrar en el tema. Es que otra vez se me ha cortado. ¿Puedes decirme? No, nada, sobre la relación entre Corea del Norte y Japón y sobre si se Sí. supone una amenaza para unos la presencia de los otros actualmente. Bueno, entre ellos tienen malas relaciones desde siempre, diría yo. Eh, y ahora mismo que yo sepa, pues están un poco en la línea de lo que hemos comentado aquí en alguna ocasión. Ha habido un acercamiento entre los gobiernos de Tokio y de Seúl y evidentemente pues la tensión que está viendo Japón pues no comparte ni mucho menos las posturas de Corea del Norte y ahí se alinea hasta cierto punto con las posturas de Corea del Sur, ¿no? Entonces la relación entre ellos es mala y entiendo que verán como una amenaza, sobre todo con los lanzamientos de cohetes que a veces caen en aguas territoriales de Japón o pasan por allí, en fin. Bueno, en general esto ha sido un poco lo más importante de la crisis política. Sabéis que de temas regionales hablamos a menudo y podréis preguntar en cualquier momento. Nuestro compañero Edu además nos traerá más actualizaciones de Corea que recientemente acaban de demoler ese monumento a la reconciliación y la reunificación en Corea del Norte. Muy pronto tendremos, por lo tanto, más temas de Asia-Pacífico. Como nos hemos alargado, efectivamente, pues hablaremos más de las cuestiones regionales otro día. La cuestión más vinculada con Japón de todas estas tensiones sí que puede tener que ver con la línea interna, es decir, que nadie piense que todo lo que hemos comentado hoy no tiene nada que ver con la línea exterior, porque, y ahí viene la clave siempre que traemos, hay una revisión profunda en Japón, especialmente en el Partido Liberal Democrático, del pacifismo y de las alianzas militares, así como el concepto de autodefensa hacia futuro, que es algo que ya con Nakasone se empezó a oír, pero creo que desde la época de Koizumi, ¿no? Ha sido bastante más vehemente y Shinzo Abe pues, ya se encargó de relanzar la relación de defensa de Japón con sus aliados de Estados Unidos y actualmente es muy importante la posición de Kishida y de sus distintos apoyos para que se dé un giro hacia Corea del Sur principalmente, porque es una de las patas más importantes de Estados Unidos en el Pacífico, conseguir una alianza de Australia con las islas del Pacífico, de Filipinas con Japón y con Corea del Sur y arreglar la situación de Corea del Sur con Japón,
Por lo tanto, todo lo que ocurra a nivel interno, el ultranacionalismo, además de lo que ocurra en Corea del Sur, y la revisión del pacifismo va en línea de la situación regional. Y para eso es imprescindible saber de qué color es políticamente Shinzo Abe y de qué color es Kishida. Así como último mensaje, no sé si Manu quieres cerrar con alguna de estas cuestiones. Pues un poco en la línea de lo que planteábamos. Habrá que ver cómo evoluciona este recambio interno que están haciendo, ¿no? Este reajuste interno, sobre todo por si consiguen, esta vez sí, cerrar un poco esta dinámica de escándalos que les ha golpeado, o si, por el contrario, pues van un poco al escenario que planteaba antes, que ya ocurrió en los años 80, ¿no? Que de no hacerse una buena gestión, pues que el asunto se enquiste y de aquí a 2025, que he visto que las elecciones son en octubre de 2025, que de aquí a ese momento pues el partido se desgaste aún más, ¿no? Con respecto a esta última cuestión, sí que ha habido, me parece interesante también. ¿Hay unidad dentro del partido sobre la apuesta de revisar el pacifismo? ¿O hay algún tipo de fricción, alas más proclives a esa revisión y alas más vinculadas con el pacifismo? Yo hasta donde sé, por lo menos el Comeito sí que tiene más intención de mantener el pacifismo. No sé qué está ocurriendo en el Jiminto. Allí la facción de ABE, por ejemplo, era partidaria de revisar la Constitución. Hay, digamos, una mayoría, no es una mayoría absoluta ni mucho menos, pero digamos que hay una mayoría que tiende a revisar. Ahora, ¿qué es revisar? ¿Revisar en la línea de lo que quiere el Nippon Kaigi o no llegar tan lejos? Realmente esto Abe ya lo planteó en los años 2010, perdón. No se llegó a hacer nada, más que por la oposición, que también se movió en ese aspecto, fue más por la falta de acuerdo interna. Entonces, hay gente que era partidaria de una reforma o de una revisión, pero no se ponían de acuerdo, sobre todo por el alcance y establecer, digamos, el ámbito de actuación o sea, de hasta dónde debían llegar con la revisión, ¿no? Bueno, hay, como decíamos, perfiles que son proclives a la reforma constitucional, otros que simplemente quieren interpretar la misma como que el derecho a la autodefensa da capacidad para profundizar en alianzas militares y yo creo que más sobre todo es la cuestión de orientación geoestratégica, como puede ser las relaciones con Corea del Sur, que es a donde iba antes, y en general con China. Ahí, pues, pongamos la facción que pongamos, veo que el contexto regional e internacional está moviendo muchísimo las cosas y ahí lo vemos con el perfil de Yoko Kamikawa, ¿no? Que es la ministra de Exteriores y que está bastante más implicada en su defensa de Taiwán y en ataques con China. Entonces, incluso con una facción que no es de los más ultranacionalistas, que no tiene que ver con las facciones más radicales del Nippon Kaigi que nos trae Manu, pero que sí forma parte de la misma, como es Kishida, vemos que la clave está bastante más en Washington y quizá en Seúl de lo que pueda estar en Tokio. Pero bueno, esto es una impresión personal mía, porque por supuesto Tokio es un actor importantísimo.